Hola, hoy voy a hablar del módulo de archivo de entrada y salida. File.io puede parecer intimidante al principio, pero en realidad es simple una vez que se entienda el modelo de cómo trabaja. Así que vamos a construir el modelo lentamente, hablando de cada componente del modelo uno a uno, y finalmente construir un diagrama de bloques para ayudar a ver el panorama general al final del módulo. ¿Listo? Aquí vamos. Un programa de Python que tiene que trabajar en los datos existentes lee los datos de un archivo en el disco. Después de hacer algún tipo de procesamiento, el programa Python escribe los datos en un archivo también en el disco. El programa Python lee los datos desde el archivo en el disco en la memoria principal y escribe los datos de la memoria en el disco. El programa Python lee de un archivo y lo escribe en un archivo utilizando el objeto llamado FileHandle. Vamos a discutir en las diapositivas posteriores sobre cómo abrir, cerrar y el uso de FileHandle. Ahora vamos a explicar varios escenarios. En este escenario abrimos un gestor de archivo de un archivo de directorio en tmp temporal, es decir, tmp/hellofile. El primer argumento de la llamada a la función open es el nombre de la ruta del archivo y el segundo argumento especifica el modo en el que queremos que el archivo se abra. Hay muchos modos posibles, aunque los modos más comunes son R para el modo de lectura y W para el modo de escritura. La función open devuelve un gestor de archivo que se utiliza en las llamadas a las funciones posteriores del programa Python. A continuación se escribe una cadena en el gestor de archivo. Escribimos de nuevo otra cadena al gestor de archivo. Entonces queremos escribir un número entero a la FileHandle, pero Python permite que solo las cadenas se escriban allí en FileHandle. Por lo tanto, tenemos que convertir el entero en una cadena y luego escribir la cadena a FileHandle. Finalmente, cerramos el FileHandle, por lo que el sistema operativo puede liberar recursos como la memoria asociada a dicho FileHandle. Tengamos en cuenta que después de que el programa de Python se ejecuta, se observa que un nuevo archivo se crea con tamaño 68 bytes. En el segundo escenario, vamos a leer desde el archivo que acabamos de crear. El programa Python primero llama a la función open para abrir el archivo /temp/hellofile en el modo de escritura, especificado por el segundo argumento de la R a la llamada a la función open. A continuación, el programa Python llama a la función read llamada en el gestor de archivos, que lee los datos desde el archivo en el buffer de memoria llamado FileMemory. La memoria tampón FileMemory utiliza una matriz y que llamamos la función print sobre ella. Por último, se cierra el gestor de archivo para liberar recursos del sistema operativo asociados a ella. En este escenario se muestra cómo el buffer de memoria se puede acceder como una matriz. Así de nuevo, abrimos el archivo y conseguimos un gestor de archivo. Luego leemos desde el gestor de archivo en la memoria intermedia FileMemory. El FileMemory tampón se utiliza una matriz y que llamamos función de impresión print sobre ella. Podemos llamar a otras funciones soportadas como encontrar la longitud de la matriz e imprimir solo los primeros 8 caracteres para la matriz. Por último, se cierra el gestor del archivo para liberar recursos del sistema operativo asociados a ella. En este escenario se demuestra cómo leer línea por línea del archivo. Abrimos el archivo para obtener el gestor de archivo. Entonces llamamos a la función readLine en el gestor de archivo para leer una línea en el tiempo e imprimir la línea. Repetimos llamando al readLine e imprimimos la segunda línea. Por último, se cierra el identificador de archivo para liberar recursos del sistema operativo. En este escenario se muestra que una vez que el archivo se lee en la memoria, el gestor de archivo ya no es necesario y puede ser cerrado. Por lo tanto, abrimos el archivo para obtener un gestor de archivo, leer los datos del archivo desde el gestor de archivo en el buffer de memoria de archivos y cerrar el gestor de archivo, como ya hemos visto.
Ahora, cuando es la impresión de la memoria intermedia de la memoria de archivos, podemos hacerlo con éxito, demostrando que buffer de memoria de archivos es independiente del gestor de archivo. Pero si cerramos el gestor de archivo, entonces ya no podremos utilizar el gestor de archivo para llamar a otras funciones. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. En ese escenario, vemos que una vez que el gestor de archivo está cerrado no puede ser alcanzado. Abrimos el archivo para obtener un gestor de archivo y realizar readline en el gestor de archivo. A continuación cerramos el gestor de archivo. Hasta ahora hemos repetido lo mismo. Pero ahora cuando realizamos readline en el gestor de archivo cerrado observamos que conseguimos un error, debido a que el gestor de archivo se cierra y el sistema operativo libera todos los recursos internos asociados con el gestor de archivo. Aquí veremos una forma eficiente para leer líneas de un archivo. Abrimos el archivo para obtener el objeto gestor de archivo, entonces llamamos un bucle en el objeto gestor de archivo e imprimimos una línea a la vez. El argumento final de impresión especifica que desea imprimir una nueva línea después de la declaración de impresión. El valor por defecto del argumento final es barra inversa n, por lo que el cambio a cadena nula desde la línea de entrada ya tiene un carácter de nueva línea al final de cada línea. Por último, se cierra el gestor de archivo. Este es un sencillo programa para abrir el archivo y leer línea por línea para incrementar una variable line count de manera que se obtiene el número de líneas para el archivo. Del mismo modo, se lee el contenido del archivo en el buffer de memoria mediante la llamada a la función read y llamar a la función len longitud en el buffer de memoria. Sin embargo, sorprendentemente se obtiene que el número de bytes del archivo es 0. ¿Puedes adivinar por qué? Se debe a que el archivo de entrada y salida funciona como una cinta de música o de vídeo. El archivo de entrada y salida tiene un puntero a un archivo que se establece en el inicio del archivo, cuando se abre dicho archivo. A medida que leemos los datos del archivo, el puntero del archivo se incrementa automáticamente, de manera que las lecturas siguientes, declaraciones de la siguiente forma, secuencial de los datos en este programa, se realizó leer en el gestor de archivos y por lo que el file pointer había llegado ya al final del archivo. Ahora, cuando tratamos de leer sobre el gestor de archivo, ya que se encuentra al final del archivo, ya no se lee ningún dato nuevo, por tanto es 0. La manera de solucionar este problema es rebobinar la cinta, es decir, rebobinar el archivo llamando a la función de búsqueda seek, como veremos en la siguiente diapositiva. Este programa es exactamente el mismo que en el diapositiva anterior, con la única diferencia que nosotros llevamos a la función de llamada seek con desplazamiento de 0, de modo que el puntero del archivo se establece en el inicio del archivo, no al final. Ahora, cuando realizamos una lectura del gestor de archivo, obtenemos los datos comenzando desde el principio del archivo y, por tanto, el número de bytes del archivo muestra correctamente 68 bytes. Extendiendo el ejemplo anterior, si realizamos búsquedas un desplazamiento de sexto byte y luego hacemos una lectura read del archivo, entonces obtenemos los datos que empiezan en el sexto byte, como se desprende de la huella de memoria intermedia. Como llegamos hacia el final del módulo file entrada-salida, vamos a ver cómo podemos manejar los errores con una cierta gracia. Aquí intentamos abrir un archivo inexistente y obtener un error que se ve no legible para el usuario. Una buena manera de manejar este tipo de error se muestra en la siguiente diapositiva. Aquí se muestra cómo utilizar el tratar y excepto declaraciones para detectar errores, también conocido como excepciones. Tratamos de abrir el archivo y si hay una excepción a continuación, imprimimos el mensaje de error apropiado. Observe cómo se maneja el error con gracia por el programa de Python en lugar de imprimir un mensaje de no usar. Este tipo de programación se llama un camino pitónico para hacer una buena programación. Por último, aquí tenemos el diagrama de bloques general que se puede utilizar como referencia para la programación del archivo de entrada y salida en Python. Este módulo completa el curso de introducción al Python. Espero que habéis
Espero que hayáis quedado satisfechos del curso. Hasta el siguiente curso. Adiós y buenas gracias. Adiós.